vivo. Alabanzas al nombre de Jesús. Es una sed, hermano, especial, donde el siervo tiene que buscar esas corrientes. Así que la invitación en esta hora no es a buscar simplemente algo para hoy. No es simplemente buscar un poco de su presencia ahí por encimita, sino que la invitación es a buscar las corrientes de las aguas, donde no solamente saciamos nuestra sed, sino que también, hermanos, podemos encontrar ese refugio, podemos encontrar esa paz, podemos encontrar entonces en esas corrientes de las aguas la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Hay algo muy interesante que quiero decirles en esta hora, hermanos. El agua es algo que se está volviendo muy, pero muy codiciado. Es más, en muchas partes dicen, el agua se ha vuelto más valiosa que el oro. Durante los últimos 10 años, según agencias que hacen estudios, dice que ha superado entonces el valor del agua, ha superado el valor del oro y de la energía. De hecho, el agua superó el mercado bursátil en el mismo periodo, mientras que el planeta Tierra está principalmente cubierto de agua. Oiga bien, está principalmente cubierto de agua el planeta. También entonces de toda esa agua solamente un 2.5% es agua dulce, pero de toda el agua dulce que hay, que es el 2.5 del agua, solamente una fracción, una cantidad muy pequeña es potable. De hecho, algunos alcanzan a decir que la humanidad puede entrar en una crisis de agua. Se han hecho foros a nivel mundial, se han hecho reuniones a nivel mundial. El secretario general de las Naciones Unidas ha anunciado que más de 780 millones de personas, en especial en África, todavía no tienen acceso a fuentes mejoradas de agua potable. El mundo empresarial también da su opinión y hablan acerca de esta situación que se puede empeorar con el pasar del tiempo. Es más, se habla que en algún futuro, no hay una idea no muy lejana, haya un conflicto global entre naciones donde estén peleando por el agua, porque el agua siempre ha estado muy relacionado con el agua, la comida, la agricultura, están vinculadas entre sí, y no es de preocuparnos o de alarmarnos de que en un futuro también haya una guerra por el agua. Bendito el nombre del Señor Jesús. El agua es indispensable para la vida. El agua potable, el agua dulce. Oh, nosotros aquí en Colombia somos afortunados, y a veces el ser afortunado nos hace volver desagradecidos. Digo en Colombia, sabiendo que hay todavía en esta región de Antioquia, más bien, porque aquí mismo en Colombia hay regiones donde el agua es escasa, donde escuchamos la Guajira y varias regiones donde el agua es escasa, y nosotros acá a veces somos desagradecidos porque no miramos el valor y la importancia que tiene el agua, la bendición que el agua es una bendición para todo, para el aseo, para el alimento. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Oh, gloria a Dios por esa bendición que Él nos ha dado por esa agua. Pero sabe, hermano, que el Señor una vez le dice a la mujer samaritana, cuando se acerca a ella, ya en San Juan capítulo 4, y el Señor le dice a la mujer samaritana: mujer, dame de beber, porque había un pozo donde venían a ciertas horas unas mujeres a sacar allí agua del pozo. Bendito el nombre del Señor. Y allí estaba el Señor, y cuando llega esa mujer samaritana con su cántaro para sacar agua, el Señor le dice a ella: dame de beber. Y el Señor allí tenía sed, pero entonces esa mujer simplemente vio a Jesús como un judío, como un simple judío, y le dice:
¿Usted por qué me pide de beber si los samaritanos y los judíos no se tratan entre sí? Y el Señor entonces de una vez le dice: mujer, quiero decirte algo, el que bebiere de esa agua, aunque es una gran bendición, el que bebiere de esa agua volverá a tener sed. Oh, pero el que bebiere del agua que yo le doy, será en él una fuente que salta para vida eterna. Alabanzas al Señor. Si es tan necesaria esta agua que nosotros tomamos, el agua que nos llega a nuestra casa, si la necesitamos para vivir aquí físicamente, cuanto más necesitamos esa agua espiritual, amén, para poder vivir espiritualmente. Necesitamos ser saciados de esa agua. Pero yo le invito para que hoy no simplemente busque un vasadito de agua espiritual, no viva ahí con lo preciso, con lo mínimo. No, hermano, yo le invito para que hoy pueda saciar su alma. Y no solamente eso, sino que como el siervo, nos metamos a las corrientes de las aguas y nos metamos allá más profundamente en la presencia del Señor. Aleluya, aleluya. Allá en Ezequiel nos habla también el profeta sobre las aguas salutíferas, y donde el Señor le hace ver al profeta que está viendo allí unas aguas, pero él solamente tiene el agua hasta los tobillos. Pero escucha la voz del Señor que le dice: por favor, entra un poco más. Y él entra un poco más y ahora el agua le llega a las rodillas. Pero el Señor le dice: entra un poco más. Y ahora el agua le llega a los lomos. Pero el Señor le dice: no es suficiente, tienes que entrar más. Y cuando entra más, entonces dice el profeta, ya no podía caminar, tenía que nadar, estaba sumergido totalmente. Y el Señor le dice: esa visión que has visto, esas aguas no son cualquier agua, son aguas de sanidad, son aguas de bendición, amén. Y Dios quiere que la iglesia viva en esas aguas de sanidad, en esas aguas de bendición, en esas aguas de provisión, en esas aguas, aleluya, donde podemos saciar nuestra vida. Alabanzas al nombre del Señor. Yo creo, hermano querido, que hoy nosotros no podemos vivir con lo mínimo, porque lo mínimo se nos acaba. Porque no sé a quién le ha pasado. Algunos se acostumbran a vivir con la reserva de la gasolina del carro, con la reserva de la gasolina de la moto, y cuando menos piensa los dejó varados. Y a empujar carro, a empujar moto, a llevarla, a buscar quien lo desvare, porque vive siempre con la reserva, con lo mínimo, y cuando menos piensa se acaba y queda allí estancado. Hay quienes viven así, viven con lo mínimo de la vida cristiana. Oh, yo escuché un culto ayer, antier domingo, ya me conecto dentro de 8 días o dentro de 15 días, porque les gusta vivir con lo mínimo, con lo preciso. Oh, yo ya estuve, yo oré, yo hice un ayuno hace tanto y eso me sirve para un mes. Y hay quienes que viven ahí, no viven, sobreviven con lo mínimo. Hoy cuando se les acaba eso mínimo, ahí quedan estancados, ahí quedan desanimados. Por eso yo le invito, no para que viva con lo mínimo, sino para que tenga reserva. Alabanzas al Señor. Y en esta hora hay poder suficiente, hay poder, hay palabra suficiente. Vamos a almacenar suficiente palabra en nuestro corazón, suficiente oración en nuestra vida devocional con Dios. Y hermano, dice el apóstol Pablo: yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel gran día. Pablo tenía un depósito, y ese depósito no era de materiales, no tenía un depósito donde vendía cemento y varilla y arena, no. Él tenía un depósito donde había guardado la palabra, donde había reservado oración, donde había reservado ayuno, amén. Y por eso estaba firme en el momento de la prueba. Yo le invito para que hoy podamos, hermano, saciarnos en esta hora de esta palabra y de esta presencia maravillosa. ¿Cuántos alaban y glorifican el nombre de Jesús ahí donde están? ¿Cuántos alaban y glorifican su nombre? Oh, alabanzas al nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, hermano querido,
Esta vida cristiana no podemos vivirla superficialmente. Cuando el Señor está con los discípulos y los discípulos están cansados de pescar toda la noche, desanimados. Allí estaban lavando sus redes desanimados. Y yo no sé cuántos puedan estar hoy desanimados. Oh, es que me hace falta el culto en la iglesia. Alguno está desanimado. Oh, porque quizás todos me abandonaron, todos se olvidaron de mí. Oh, alguno estará desanimado por X o Y circunstancia, por X o Y problema. Y así estaban los discípulos, desanimados. Estaban lavando sus redes, desanimados porque no habían podido pescar. Pero llegó una palabra, amén, no de cualquiera, de Jesús allí, que les dice a ellos: oiga, boguen mar adentro, aleluya. Pedro como que intenta sacar sus conclusiones, sus excusas, porque alguien que está desanimado siempre tiene excusas, y le dice: Señor, hemos intentado pescar toda la noche. Pero como que después recapacita y dice: Señor, pero en tu palabra voy a echar la red. Si tú eres el que lo está diciendo, voy a ir. Aunque tal vez no estaba muy convencido, pero obedeció a esa palabra y se metió. Yo le invito, hermano, no se quede ahí en la orilla, por favor. La orilla es peligrosa. En cualquier momento se te acaba la reserva. En cualquier momento llega el desánimo y fácilmente puedes retroceder. Y dice la Biblia que si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservar nuestra alma. Amén, gloria al Señor. Hay fuerzas para el cansado. Si alguien está ahí cansado, si alguien está ahí a la orilla remendando, lavando sus redes para ya dejar todo tirado, oh, yo le invito para que escuche esta palabra, porque no es el pastor Wilfer, es el Señor que te dice: la respuesta está más adentro. Yo te invito para que te sumerjas, yo te invito para que bogues más adentro. Y cuando Pedro y Juan lo hacen y van más adentro y tiran la red, sucedió un milagro inesperado. Tuvieron que llamar otra barca, porque la barca estaba allí que se hundía y la red que se rompía por la gran cantidad de peces. Quiero decirte que el milagro no lo vas a ver ahí en la orilla, que el milagro no lo vas a vivir, no lo vas a ver en una vida conformista que no le gusta meterse en Dios. El milagro no está ahí, el milagro está allá adentro. Cuando nos metemos allá en la cámara secreta de Dios, cuando nos metemos allá en la oración, cuando nos metemos allá en la misma presencia, en el trono de la gracia, allá es donde vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Allá es donde vamos a ver milagros maravillosos. Aleluya. Oh, hermano, yo le invito. No vamos a vivir una vida cristiana mediocre, a medias, como que hoy estoy, mañana no, como que hoy estoy animado y mañana no quiero volver. No, hermanos, vamos, hermanos, a ahogar mar adentro. Vamos a llenar nuestra vida de su presencia maravillosa. No hay vuelta atrás, hermano, atrás no hay vuelta de hoja, hermano, porque el Señor dijo que no podemos haber puesto la mano en el arado y mirar hacia atrás. Tenemos que seguir adelante, porque, hermanos, estamos que logramos nuestra meta. Hermano, de nada serviría usted haber estado tantos años, tantos meses, tantos días perseverando y descuidar su alma al final. No, hermanos, hay una meta, pero mientras llegamos allá necesitamos, hermano, urgentemente necesitamos esa unción, ese poder, esa gloria. Alabanzas al nombre de Jesús. Hay un versículo que leímos ahora que está en San Juan capítulo 7 verso 37. El último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ese versículo lo comprendemos más todavía
en otro contexto, si nosotros miramos todo el contexto de lo que estaba pasando allí, dice que el último y gran día ¿de qué? De la fiesta. Había una fiesta que era llamada la fiesta de los tabernáculos. En esta fiesta era una fiesta de 7 días. Al último le anexaron uno más. Y era esta fiesta donde ellos, los discípulos, todos los judíos celebraban y hacían tiendas de campaña, chozas. Habían unas chozas donde ellos tenían que salir de la comodidad de su casa y hacían chozas en la montaña, unos en la plaza, otros en las mismas calles, y allí estaban durante 7 días. En esos 7 días también celebraban la cosecha, porque había bendición, había alimento, había por ese tiempo mucha cosecha, y llevaban esas cosechas y compartían. Y el hecho de estar en esas chocitas era para remembrar, para recordar también que habían estado sus antepasados durante 40 años en el desierto y que Dios los había guardado, Dios los había bendecido. Pero también traían ramas tipificando, dando gracias por las cosechas y por los frutos. Traían ramas de palmera, ramas de sauce, y formaban con ellas una especie de pasillo que le daba la vuelta al altar mayor. Y al mismo tiempo, cuando formaban ese pasillo, entonces un sacerdote llevaba una vasija de oro. Esa vasija de oro tenía una capacidad para 1,5 litros. Y llevaba al estanque de Siloé, llegaba hasta el estanque de Siloé y lo llenaba de agua, y luego volvía y entraba por la puerta del agua mientras la gente recitaba y decía Isaías 12:3, donde decía: sacad con gozo agua de las fuentes de la salvación. Y la gente se regocijaba y el agua se subía al altar del templo, se derramaba como una libación al Señor. Mientras tanto, el coro de los levitas se organizaba y hacía un acompañamiento con flautas, y cantaban y recitaban varios salmos donde decían: alabad al Señor porque Él es bueno. Y también el Salmo 118:1 decía: sálvanos ahora, Jehová, alabad al Señor porque Él es bueno. Y eran esas palabras, y entonces cuando cantaban, los que participaban del culto gritaban y mecían las ramas allá en el altar, y eso era una ceremonia tremenda. Era un gozo, porque daban gracias por el alimento, por la protección, y daban gracias por el agua, y hacían todo ese ritual. Toda aquella ceremonia dramática era la acción de gracias por el don de Dios, por el agua, y también a la vez era una oración por la lluvia y un recuerdo de cuando salió el agua de la roca, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto. También recordaban ese momento cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y aún en el desierto Dios les dio agua de la roca. Oh, aleluya. Yo quiero decirle, hermano, no sé si alguien pueda estar pasando por un desierto en esta noche. Alguien está pasando por un desierto de la prueba, por el desierto de la enfermedad, por el desierto de la tribulación. Oh, pero quiero decirle que aún en el desierto la roca puede dar agua para saciar nuestra sed. Que aún en el desierto hay sustento, que aún en el desierto Él está con nosotros, porque dice el apóstol Pablo: y la roca espiritual que le seguía era Cristo, y esa roca espiritual todavía nos sigue, y sigue flotando, sigue fluyendo agua para bendición de su pueblo y de su iglesia. Quien lo alaba y lo glorifica en esta hora, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Así que era una fiesta tremenda, hermanos. La que celebraban allá era una fiesta de reconocimiento. Oh, y sabe, hermano, ahí en el último día de la fiesta es donde Jesús llegó.
¿Y sabe qué hacían el último día de la fiesta? El último día de la fiesta, esta ceremonia era especialmente impresionante porque daban 7 vueltas alrededor del altar en memoria de las 7 vueltas alrededor de las murallas de Jericó que cayeron cuando Israel conquistó la ciudad. Daban 7 vueltas en medio de alabanzas, en medio de las ramas, en medio del agua que traía el sacerdote y lo derramaba en el altar, y en medio de todo eso, en medio de todo ese alboroto, se escuchó una voz potente, se escuchó una voz que hizo silenciar al coro de levitas, que hizo silenciar a la multitud, que hizo silenciar a todo el mundo, porque se escuchó la voz potente de Dios manifestado en carne, el verbo que se hizo carne. Se escuchó una voz que dijo: alabanzas al Señor, el que tenga sed, venga a mí y beba. Aleluya. Yo me imagino toda esa multitud cuando escuchó esa voz, volteó la mirada del sacerdote, volteó la mirada de allá de ese altar lleno de agua, y empezaron a mirar a Jesús que dijo esas palabras. Aleluya. Y les dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Es como si Jesús les hubiera dicho: ustedes están dando gracias y están dando gloria a Dios por el agua que calma la sed del cuerpo. Pero vengan a mí y yo les voy a dar esa agua que satisface la sed de vuestra alma. Alabanzas al Señor. Y dice: de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ¿sabe cuál era la condición? La condición que el Señor les puso para darles esa agua tan valiosa, esa agua que es más valiosa que el oro y más valiosa que cualquier otra agua mineral. Estaba mirando también un poco acerca de las aguas, y hay botellas de agua, hermano, que valen hasta 300,000, 400,000 pesos, que la traen de minerales, de pozos por allá muy lejanos, y hay gente adinerada que paga todo ese dinero por una sola botella de agua. Hermano, pero esta agua que el Señor está ofreciendo es un agua que nadie más la puede dar. Nadie más puede saciar tu alma, nadie más puede saciar tu sed, nadie más puede saciar el vacío de tu corazón. Y la única condición que Él puso fue el que tenga sed. No dijo: vengan a mí los sacerdotes. No dijo: vengan a mí los que son santos. No dijo: vengan a mí los que son perfectos. No dijo: vengan a mí los que nunca han cometido errores. Vengan a mí los fariseos o escribas. No dijo eso. Dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba. Hermano, esa fue la única condición. La condición era tener sed. Y sabe, hermano, que eso fue hace más de 2000 años, pero la condición sigue siendo la misma. Aquel que tenga sed, venga a mí y beba. La fuente no se ha acabado. Amén. La fuente sigue fluyendo. El agua sigue fluyendo. El poder sigue fluyendo. La gracia sigue fluyendo. Su misericordia sigue fluyendo. Solamente la condición es tener sed. Si alguno tiene sed, venga a mí. Algunos se quedan impresionados y dicen: qué bendición, como aquel hermano Dios lo usa, como aquella hermana Dios la usa, qué bendición, qué tendrá ese hermano. No, hermano, es que no es el hermano, no, es que él ha encontrado el secreto, y el secreto es tener sed, porque cuando usted y yo tenemos sed, hay una promesa: seremos saciados. Alabanzas al nombre del Señor. Yo te invito en esta hora, hermano y amigo, para que nosotros tengamos sed todos los días. Que sea una sed insaciable. Que sea una sed insaciable. Que si hoy recibí bendición, ahora antes de acostarme quiero más. Y aún en las noches quiero su bendición. Aún cuando me levante quiero más. Señor, aquí está esta alma sedienta. Aún en el día estoy meditando en Él y digo: Señor, aquí está esta alma sedienta. Que hasta el Señor diga: pero a mí me gusta que sean insaciables, porque el Señor sigue diciendo: clama a mí y yo te responderé. El
sigue diciendo, el que busca, encuentra, el que llama, se le abrirá. Aleluya. El que pide, recibirá. Aleluya. No te mueras de sed al pie de la fuente de vida eterna. Hay quienes están muriendo de sed al lado de la fuente. Eso es algo inaceptable. Oh, hermano querido, esa fuente sigue fluyendo. Y yo te invito hoy para que le digas, Señor, yo quiero sumergirme más y más en tu presencia, en la oración, en la palabra. Aleluya. Y quiero estar allí lleno como el siervo que brama por las corrientes de las aguas. Oh, yo quiero es corriente de agua, empaparme y llenarme de tu presencia. Oh, si estás allá sentado, yo te invito a estés en pie. Si alguien puede adorarlo allá, no importa el que esté a su lado, no importa que digan usted está loco. No, hermano, en su casa tal vez el único cristiano eres tú, pero puedes hacer ahí donde estás o arrodillarte un altar para el Señor y dejar que esa fuente fluya y llene tu vida de poder y de bendición. Aleluya. Qué bueno si le podemos decir al Señor en esta hora, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hoy qué bueno que le podamos decir al Señor Jesús que necesitamos más y más de su presencia. Adóralo en esta hora, adora su nombre porque Él se lo merece. Aleluya, 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 aleluya. Oh, mientras cantamos esta alabanza, qué bueno, hermano querido, que usted allí le diga, Señor, yo quiero más de tu presencia, Señor, lléname, Señor, aleluya.